Bueno, pues como os comentaba, retomamos la segunda jornada de Forodis ahora por la tarde con una mesa que yo creo que va a ser muy interesante porque es un tema que no se suele abordar mucho y yo creo que es fundamental. Y como veis, es la fiscalidad y la tributación para deportistas y entidades. Aquí no es para deportistas con discapacidad, sino es para los deportistas en general, porque los deportistas con discapacidad, al final, en esto sí que yo creo que no hay una discriminación. Igual a la hora de los ingresos no se ingresa tanto, eso luego nos lo contarás tú, Julio, pero como decía, aquí lo que vamos a abordar es desde una perspectiva el deportista. Cuando gana el dinero durante su carrera deportiva y después cómo gestionarle, darle esas herramientas para gestionar bien sus finanzas, pero también a las empresas, porque en realidad las empresas hay que saber que el plan ADOP, si tú y sus 29 patrocinadores que tiene, por ejemplo, el Comité Paralímpico Español, aportan un dinero que gracias a que a partir del mes de junio, corrígeme Isra, se ha aprobado que es acontecimiento excepcional de interés público y eso hace que se desgrave fiscalmente y esas ventajas también son muy importantes conocerlas y a nivel deportivo, en este caso hablamos del ADOP, pero bueno, pasa con muchísimos deportes, también pasa con planes para fomentar, por ejemplo, el deporte femenino como el programa Universo Mujer, etcétera. Ya os decía, yo creo que es muy interesante y abordarla además desde la perspectiva de los expertos y del deportista para vivir ambas realidades y yo creo que nos apuntaremos todos también un poquito esos consejos. La charla, esta mesa redonda la va a moderar Israel Iñiguez. Él trabaja en el Departamento de Comunicación y Patrocinio del Comité Paralímpico Español, pero lleva toda la vida vinculado al periodismo deportivo, vinculado a la radio. También ha trabajado en muchos medios de comunicación, siempre abordando el deporte y también ha sido narrador de competiciones paralímpicas, con lo cual es gran conocedor del tema. Así que nada, ya os dejo con él y comenzamos esta charla. Muchísimas gracias, Almudena. Bienvenidos a todos, a los que nos están viendo también a través de la vía telemática. Evidentemente, lo que decía Almudena es muy importante, ¿no? Esa fiscalidad, esa tributación por parte de los deportistas, lejos de lo que podamos pensar, pues es que están en el mismo régimen que los demás, ¿no? O sea, al final tienen que pagar sus impuestos como todo el mundo. Hay cosas especiales que tienen ellos, como por ejemplo el tema de las becas, pero bueno, al final se atañen a los mismos impuestos que todos los ciudadanos, ¿no? Y con respecto a las entidades, hablaba muy bien Almudena de los acontecimientos de excepcional interés público, que son muy importantes para entidades como en la que trabajo, el Comité Paralímpico Español, para que las empresas puedan apostar por el deporte, en este caso de personas con discapacidad, ¿no? Esas ventajas fiscales que ayudan a que las empresas puedan ayudarnos y ayudar sobre todo a los deportistas. Hablaremos de todo ello y lo vamos a hacer con las tres personas que me acompañan aquí en el escenario. Uno de ellos es Mateo Castellà, que es exdirector general de deporte de la Generalitat Valenciana, fue juez único de competición de la Real Federación Española de Tenis y actual miembro del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, además de profesor en diferentes másteres relacionados con legislación y derecho. Mateo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tenemos también a Roberto Álvarez, que es abogado y socio de Quatre Casas, asesora habitualmente a deportistas de alto nivel, como pilotos de Fórmula 1, de MotoGP, también futbolistas, ciclistas, entidades relacionadas con el mundo del deporte, es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, también del Colegio de Economistas de Asturias y, al igual que Mateo, profesor de diferentes máster. Así que, Roberto, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Y la otra pata de este asunto, como no podía ser el deportista, ¿no? Tenemos con nosotros a Jorge Iglesias, que es tenista en silla de ruedas, si no me equivoco, corrígeme, número 5 del ranking nacional actualmente, así que uno de los estandartes de nuestro deporte, donde, por ejemplo, pues, Martín de la Puente y Danica Versace son los grandes exponentes, porque recientemente en los Juegos de París consiguieron una medalla de bronce en Roland Garros, así que ojalá que el próximo sea él. Jorge, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo quería empezar con Mateo, porque he mencionado el tema de que fue exdirector general de deporte de la Generalitat Valenciana. Es una comunidad que apuesta mucho por el deporte de personas con discapacidad, es una comunidad que trabaja muy bien eso, hay una base importante en ello. Desde el Comité Paralímpico Español también lo sabemos, porque tenemos el proyecto de relevo paralímpico Valencia, del cual salen un montón de deportistas, de los cuales algunos de ellos han sido ya medallistas en Juegos. Y yo quería preguntarle cómo en su etapa, si no me equivoco las fechas, 2003-2015,
poquito posterior, del 8 al 15. Del 8 al 15. ¿Cómo apoyabais desde la Generalitat Valenciana al deporte y también a esas entidades que querían ser patrocinadores del deporte? Sí, pues ahí fue importante lo que reconocíamos nosotros con las ayudas. Sí que reconocíamos a la federación como una federación transversal. La puntuación que le tocaba a nivel de general de recursos siempre se valoraba, se multiplicaba por 2 respecto a lo que le correspondería por el resto de federaciones, esa es la ayuda general. Y luego les dimos también, había una instalación muy potente de la Generalitat, es una piscina o todo un gimnasio en la ciudad de Valencia. Ahora hay muchos, pero antes estaban más escasos y eso les producía, para ellos, hicieron de allí, de aquella piscina, ese centro deportivo, que estaba muy bien, el cual con unas condiciones muy buenas, pues lo hicieron un centro especial de empleo, empleaban a deportistas, allí entrenaban y estaban muy enfocados al deporte adaptado y bueno, también a cualquier usuario que quisiera ir allí, pero bueno, lo empleaban allí y con eso sacaban muchísimos recursos. Y a los deportistas, pues fuimos en aquel momento pioneros, cambiamos lo que eran las bases, justo cuando coincidió, cuando no fue una idea mía, pero se puso en práctica cuando yo llegué, lo hizo el anterior director general, de reconocer, porque antes estaban perjudicados, discriminados a la hora de las ayudas y pues una medalla, no valía lo mismo una medalla paralímpica de deporte adaptado que una medalla de deporte adaptado, lo cual nos parecía muy injusto. Se igualó y ahí lo hicimos fuerte. Tuvimos a 2 exponentes como el abanderado David Casinos o a Ricardo Ten, que estaba todos los días ahí encima de mí, me encantaron, me enamoré del deporte adaptado con ellos y por supuesto era justo y así lo reconocimos y tenían la misma medalla. Ahora nos parecerá normal, entonces era distinto, pues ahora valía lo mismo a efectos de la Generalitat que del resto de medallas. Fíjate, lo que es normal o no normal, como detalle también añadiré a esto que no hace mucho los deportistas paralímpicos, los deportistas con discapacidad no podían estar en los centros de alto rendimiento. Ahora igual nos llevaríamos las manos a la cabeza y nos parece increíble, pero estoy hablando de 15, 20 años, no mucho más. O sea que es lo que ha cambiado, ¿no? Lo que ha cambiado el deporte de personas con discapacidad en tiempo a esta parte. No sé también cómo ha cambiado desde el punto de vista fiscal. Quiero decir, ahora por ejemplo tenemos a los deportistas de alto nivel, tenemos esos acontecimientos de excepcional interés público. En otras épocas esto no existía. ¿Cómo ha cambiado de entonces a ahora? Antes, bueno, estaba afortunadamente con el programa ADOP, ¿no? Que estaba muy bien, que estaba controlada por el comité paralímpico también, el comité de Federación de Deportes Adaptados, pero a mí ahora, antes, bueno, me parece un gran avance. Eso comenzó con Miguel Cardenal y sobre todo también con Ana, ahora me vas a enfadar, Ana, la directora general, no sé qué, seguramente yo no sé dónde era Merino. Pues, Ana Muñoz. Ana Núñez, que era catedrática de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Navarra, pues ella peleó mucho por los programas de acontecimientos de excepcional interés. Peleó para que estuviera el deporte universitario, bueno, y ahí nació el programa 2020, que ahora es 2030 de apoyo al deporte de base. Luego comenzó con el Universo Mujer, que ha sido la revolución en el deporte femenino y han multiplicado el número de licencias y los éxitos deportivos en nuestro deporte a todos los niveles están ahí y sobre todo metieron tardó un poquito más, siempre va un poquito por detrás, pero llega. Sí. Y el deporte adaptado lo tengo con el deporte inclusivo y ahora pues también cualquier empresa se puede beneficiar del deporte, los beneficios fiscales del deporte inclusivo. Me parece bien que todos tienen el mismo reconocimiento, están al mismo nivel y bueno, se reducen hasta el 90% con el tope del 15% de lo que destinan a publicidad. Es fantástico, sobre todo por el programa 2030 de Universo Mujer y Deporte Inclusivo, que son los que más me gustan, porque se enfocan mucho en el deportista y consigue que tengamos... Coge los 3, coge la preparación del deporte de base, coge la preparación del deporte femenino, que necesita un especial apoyo, sobre todo el deporte inclusivo, porque un país, para mí, que sin el deporte inclusivo tiene que acercar a un país moderno. Los éxitos del deporte inclusivo tienen que estar a la par del resto de deportes y afortunadamente en España con ese reconocimiento y esas ayudas ahora las tenemos a todos los niveles y ya no se gestionan exclusivamente a través del deporte de alto nivel, el deporte adaptado, sino también cualquier pequeño acontecimiento, cualquier pequeño torneo de tenis
de fútbol, de baloncesto, en fin, cualquier pequeño movimiento de deporte adaptado o entidad de deporte adaptado se beneficia también se puede ver beneficiado de estos beneficios fiscales para cualquier empresa. Nos tenemos que congratular todo del enorme, nos fijamos, pero es el enorme asalto que se ha dado en estos últimos años. Si comenzamos desde el año programa ADO, que empezó en los Juegos de Barcelona, había permanecido estable, pero desde el año 12, 13, 14 hasta lo que tenemos actualmente no tiene nada que ver, es una revolución a nivel fiscal y que ahora ya lo tenemos y para mí es para demostrar todos contentos. Es que esas ayudas en materia fiscal provocan que lleguen ingresos al deporte y podemos pensar que aquí se generan deportistas de la nada y no, se generan deportistas a base de inversión, a base de dinero, de tener las mejores condiciones, ¿no? Y eso provoca que España sea en materia deportiva una de las grandes potencias mundiales. Entonces todo lo que viene de ahí recae sobre los deportistas y recae en su mejor preparación y de ahí los éxitos. Mira, ahí, eso que has dicho de buscar, nosotros teníamos en la Generalitat un programa que era Hospi Sport. Cualquier persona que había tenido un accidente aparecía a la federación, ayudábamos a la federación para que le visitaran al principio una persona que había sufrido un accidente y todo, pues se le iba a ver, se le visitaba, qué vas a hacer y todo. Era un programa que estaba muy bien tratado por deportistas y que a muchos de ellos, pues luego los veías en los juegos. Pues una persona que había tenido un accidente de moto, había perdido alguna pierna la movilidad, pues iba ahí y a lo mejor luego se enganchaba. Muchos te mandaban, oye, mira, tengo otras historias, pero luego cuando pasaba un tiempo veían que era una oportunidad para ellos de llenar su vida y luego también de dedicarse profesionalmente. Esto está muy bien. El deportista en muchos casos nace, pero en otros casos, y tú lo sabes bien, hay que ir a buscarlos. Esas ventajas fiscales a través de las empresas evidentemente reportan en esto que hemos comentado, pero yo le quería comentar a Roberto Álvarez, le quería preguntar diferencias, quizá no ahora actual, anteriormente sí que las había en materia fiscal respecto de los grandes deportistas, quiero decir, de los que tienen más repercusión mediática, ya sea futbolistas, pilotos de Fórmula 1, de MotoGP, que es los que tú normalmente asesoras, con respecto a deportistas de los mal llamados quizá deportes minoritarios, sino que deportes que tienen menos atención mediática, diría yo, ¿no? ¿Qué diferencias ahora y quizá no tantas, pero antes sí las había? Porque yo recuerdo que deportistas de alto nivel anteriormente no tributaban y por eso tienen un problema ahora con el paso de los años, que se retiraron y no habían cotizado. Al final, y muchas gracias por la pregunta, al final el elemento más relevante a la hora de determinar las diferencias entre un deportista o un deporte, porque no solamente la complejidad fiscal afecta al deportista, afecta también al organizador del campeonato, afecta también al equipo, a la escudería, a los sponsors que negocian contratos con esos players que están en el deporte, diríamos, con mayor repercusión, afecta a los financiadores, es decir, a todos los stakeholders que están que tienen relación directa o indirecta con el deporte que podemos llamar con mayor repercusión. Respecto al deporte que tiene menor repercusión mediática, hay tres aspectos fundamentales, que son los cualitativos, los cuantitativos y los geográficos, y todo eso va a tener un efecto directo en la complejidad tributaria o en las diferencias tributarias. Uno es obvio, el cualitativo. Los deportistas que están en los deportes, o los equipos, o los local promoter que están en el deporte más desarrollado, tienen una naturaleza de ingresos mucho más variada que el que está en un deporte con no tanta repercusión. Esto es, pues, derechos de televisión, ticketing, sponsoring, ingresos por propiedad intelectual de intangibles. Es decir, uno de los elementos que mayor complejidad tiene para los abogados que nos dedicamos a la fiscalidad del deporte es entender la cantidad de elementos intangibles que pueden generar ingresos o que se pueden monetizar. Con lo cual, cuanto más desarrollado es el deporte y mayor repercusión, mayores elementos cualitativos tiene, y hay que determinar la naturaleza jurídica que a efectos tributarios tienen esos ingresos. Con un problema que tenemos en España y que yo no me canso de decir en los foros en los que participo desde hace 25 años. En España no hay una norma fiscal para el deporte ni para los deportistas. Yo siempre pongo, cuando doy clase en la universidad, digo que un futbolista, pues me sirve el que queráis, el que más os guste, tributa exactamente igual que una cajera de un supermercado, que un profesor de universidad, exactamente igual. Cuando el esquema
la vida y la naturaleza de uno y otro nada tienen que ver, pero la fiscalidad en España no se ha adaptado para el deportista, con lo cual, en un mundo en el que no tenemos una fiscalidad adaptada y definida para el deporte, cuanto mayor variedad de ingresos tienes, más dificultad tienes para determinar la tributación concreta. Otro es el cuantitativo, esto es obvio, cuanto más generas, más riesgos tienes de hacerlo mal o hacerlo bien. Con lo cual, cuanto el deporte genera más ingresos, más posibilidades tienes de tener que tributar más y tienes que afinar muchísimo más el aspecto. Y el tercero lo dejo para el último, pero no porque sea el menos importante, porque es el que nos hace ganarnos muchas veces el pan a los que nos digamos esto, y es la variedad geográfica. Cuando el deporte tiene poca relevancia o menos relevancia, los ingresos y la prestación deportiva se alocan normalmente con un solo país, o con una sola región, o con una sola zona. Cuando el deporte se empieza a internacionalizar y empieza a ser más relevante, los deportistas, el mundo se convierte en plano para los deportistas. Entonces, y ponéis el ejemplo de la Fórmula 1. En la Fórmula 1 puedes tener un piloto español que compite para un equipo inglés que vive en Francia y compite en 25 países y tiene sponsors de 10. Entonces, ¿dónde tiene que tributar? Aquí, allá, en el otro sitio. ¿Qué país tiene la capacidad tributaria? No es lo mismo si es un rendimiento de un tipo o de otro, en la naturaleza que tiene que tener y la tributación que tiene que tener en cada país. Por tanto, cuanto más sofisticado es el deporte, mayor complejidad tributaria tiene. Y luego hablaremos. Esto no quiere decir que este es un error que a veces vemos en el despacho, que deportes que a lo mejor no tienen esa evolución en este momento, el deportista o el stakeholder que participa en ese deporte no tenga que dar la importancia a la fiscalidad, todo lo contrario. Pero diríamos que el elemento fundamental es, a mayor nivel de desarrollo del deporte, mayor complejidad jurídica y, por tanto, tributaria tiene también. En relación a eso, a esa complejidad del deporte, a esa internacionalización del deporte, ¿cuál ha sido el incremento, entiendo que importante, de deportistas que reclaman esa? Porque claro, a mí ahora me estás contando esto y se me hace duro para asumir, ¿no? Entonces, quiero decir, un deportista que se dedica a entrenar y a competir, la otra parte es ya complicada. Entonces, entiendo que esa búsqueda de asesoramiento de los últimos años hacia acá ha tenido que ser importante, ¿no? La verdad es que, fíjate, gracias a Dios sí, porque este mundo ha cambiado mucho. Yo empecé a trabajar en deporte, como soy un deportista frustrado, como era muy malo, al final me pusieron a estudiar y acabé... ¿Y no te fue mal? ¿No te fue mal? He conseguido trabajar en lo que era mi pasión, que es en el deporte desde las leyes, ¿no? Entonces, al final, cuando hace 25 años, el deportista tenía una persona de confianza que era un hombre para todo. Pues era su agente, era su abogado, era su fiscalista, era su experto en marcas, era el hombre para todo. Y eso era... Joder, hubo gente que lo hizo muy bien, pero en términos generales eso era un desastre. Y eso que el mundo era mucho más fácil. Ahora yo siempre digo que todo deportista tiene que tener 4 patas. Un deportista es una mesa, tiene que tener una pata que sea su experto deportivo, su manager, la persona que le ayuda en todo lo que tiene que ver con el componente deportivo, y esa persona tiene que ser el que supervisa sus fisios, el que supervisa su alimentación, su entrenamiento, sus entrenadores. Luego tiene que haber una persona que sea la que le gestione todo lo que es sus derechos de imagen. Estamos hablando de deportistas punteros, sus derechos de imagen, sus contratos de patrocinio, que le diseñe una política de marca. Al final, a día de hoy, los deportistas, si permitirme la expresión top, tienen una gestión de marca como Coca-Cola, como Pepsi-Cola o incluso más, porque depende de ellos. Y una marca personal tiene una vida mucho más corta, con lo cual tienes que tener un especialista en patrocinios y en marca. Tienes que tener a otra persona especialista, otra pata, es quien te supervisa tu patrimonio, que esta ha sido otra de las grandes, de las mayores tragedias que he visto en mi vida profesional, es deportistas que han ganado mucho dinero y que lo han perdido casi todo. Hay estadísticas, si nos vamos a Estados Unidos, que son todavía más dramáticas que las españolas, y veis el porcentaje de deportistas de la NBA que acaban durmiendo en la calle es terrorífico. Entonces, quien les gestiona el patrimonio es esencial. Y luego tiene que haber otra pata, que es quien se preocupa de los problemas jurídicos y tributarios. Tiene que haber otra pata, que es su abogado y su fiscalista, que no tiene por qué coincidir. En los últimos años, los deportistas se han convertido en empresas y, gracias a Dios, los deportistas empiezan a entender
que tan importante como como conseguir un contrato deportivo bueno es que ese contrato se plasme en un papel y se plasme bien. Porque durante muchos años veíamos a agentes que conseguían maravillosos contratos y luego lo que se ponía en el papel era peligrosísimo y no era lo que se había negociado. O deportistas que ganaban mucho dinero y porque una persona o un familiar gestionaba su patrimonio se quedaban sin dinero. Entonces, el ámbito jurídico no es una excepción. Y sí es cierto que poco a poco todavía estamos lejos de lo que es el mundo anglosajón, en lo que es la estructura empresarial del deporte de élite, pero vamos en el buen camino. Jorge ha vivido la época de un deporte paralímpico que ha evolucionado afortunadamente para bien, aún queda recorrido, pero vamos en el buen camino, donde el deportista paralímpico apenas percibía ingresos, ¿vale? Y bueno, ahora afortunadamente sí los percibe, ¿no? Entonces, quería que me contaras eso, cómo uno, y lo decía Roberto, debe preocuparse por algo más allá de lo que es simplemente entrenar y competir. Sí, afortunadamente no estamos hablando de un deporte minoritario y sobre todo adaptado como hace 20 años, que es verdad que se miraba el deporte adaptado como una forma de reincorporarse a la sociedad, pues de un accidente o una lesión adquirida, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado, mis compañeros, los deportistas de élite, los que pueden competir en Paralimpiadas, tienen su beca ADOP, pero sí es verdad que hablando con ellos del día a día, ¿no? De todo lo que ha evolucionado el deporte en sí, desde hace 20 años que íbamos en una furgoneta, que no teníamos esa visión, que sí es verdad que las empresas y las organizaciones que querían hacer un torneo nos miraban como un poco de, bueno, ¿qué beneficio saco yo de esto si no sabéis hacer nada más que tirar una pelota así o asá, ¿no? Todo eso afortunadamente ha cambiado para bien. Ha ayudado mucho las redes sociales, porque sí es verdad que en nuestro deporte militario nos basamos mucho, porque no tenemos las 28 patas o las 4 patas que habéis comentado, no las tenemos, porque no tenemos ese enganche con marcas ni ese enganche tan de anuncio de televisión, ¿no? De poder, pues bueno, no sé, enseñar unos calzoncillos o lo que sea, ¿no? No tenemos ese enganche, ¿no? Pero sí hablando con ellos, con compañeros medallistas, pues sí es verdad que ya están buscando la manera de ese futuro, ¿no? De decir, oye, somos conscientes de que es un deporte minoritario, somos conscientes de que somos personas discapacitadas, somos conscientes de lo que estamos ganando ahora, o bien lo guardamos o lo generamos, o dentro de 3 años o 4 años no tenemos nada, porque no tenemos ningún contrato, no tenemos nada, no pueden incluso acceder a una vivienda porque no tienen ese aval de dinero, ¿no? Entonces, sí es verdad que ellos pues ya... hablo de ellos, yo no me meto en primera persona porque no estoy a su nivel, ¿no? O sea, lo mío, yo no... Vamos, ojalá pudiera tener 4 o 5 patas, pero tengo 2 y mal. O sea, pero bueno, hablo en plural, ¿no? Si es verdad que esa transformación se está haciendo, si es verdad que a pesar de ser un deporte militario, sí es verdad que se está apostando mucho a todos los niveles, a nivel de entidades estatales y a nivel de empresas, se está apostando mucho, ¿no? No solo lo que se apostó con otros grupos, ¿no? Por ejemplo, el femenino, ¿no? Esa apuesta también por el deporte femenino de élite, el deporte, pues también se está apostando por el deporte a nivel de torneos y a nivel de ventajas fiscales con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí es muy interesante cuando hablo con ellos que compiten en Roland Garros, que compiten en US Open y saben lo que es ya recibir un prize money bastante alto y elevado para tener que cotizarlo bien, para no tener esos problemas luego con Hacienda y para tener esos beneficios fiscales. Es verdad que se está evolucionando para bien, queda mucho, ¿no? Y sí es verdad que el crear una marca tuya personal, ¿no? Es muy importante, iba a decir para el deporte, pero quiero decir en general, ¿no? Como va la sociedad en general es tu marca, bueno, pues aquí tenemos a Carlos, ¿no? Que es mejor exponente de crear una marca, ¿no? De personal, pues sí es verdad que ayuda mucho y también, pues bueno, pues es lo que yo percibo, lo que veo y lo que yo
Pues bueno, lo que estoy luchando también por llegar arriba, ¿no? Por otro lado está el tema de los torneos que se hacen a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Que hay muchos más torneos y que se apuesta mucho también por esos prize monies y por ese dinero que entra justamente para el deporte con discapacidad, ¿no? Queda mucho por que mejorar, ¿eh? O sea, que no quiero decir que estemos en el top, si es verdad que España a nivel internacional ya lo notáis, percibís o lo escucháis en prensa y en medios sociales, que estamos en la vanguardia del deporte, bueno, pues el deporte inclusivo, ¿no? Con nuestras medallas, con nuestros jugadores, con la fortuna también de estar dentro de programas ADOP y tener acceso al CAR, que antes no teníamos. Eso sí es un paso muy adelante también. Pues bueno, pues poco a poco se va. Tú además tienes la doble vertiente de deportista y trabajador, porque sí, trabajas sí. en IBM. Yo en ese caso ahora ya me pongo la otra gorra me considero, aparte de como muchos otros deportistas que trabajan y no tienen discapacidad, ¿no? Deportistas pues a lo mejor que hacen pádel o que intentan semiprofesionales, entre comillas, ¿no? Me pongo otra gorra que no es el deportista de élite, sino deportista que trabaja y que tiene una jornada laboral y que, bueno, tiene, en mi caso, tengo que tener mucho cuidado también mis ingresos, ¿no? Porque ahí en este caso tendría tipos de ingresos diferentes dependiendo del prize money o de donde me va, ¿no? Pero sí, es otro camino diferente al camino del deporte profesional, ¿no? El cual tienes que tener también, yo afortunadamente tengo un gerente que me lleva pues esta parte, ¿no? de los prize monies porque si no para mí sería un caos, o sea, sería un caos, por ejemplo, si vamos a 2 o 3 o 4 torneos fuera de España, el prize money, lo que recibes, para mí eso ya es otro mundo, ¿no? Me preocupo más porque no me echen de mi trabajo de lo que yo tengo que luego facturar, ¿no? O imputar, o como se diga esa palabra mágica. Y bueno, sí, es complicado. En mi caso es complicado como en el de otros. No me pongo aquí la gorra de persona con discapacidad, sino me pongo la gorra de persona que trabaja en una empresa, en una multinacional, y que tiene que sacar tiempo para hacerse sus maratones en Boston, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que no sean deportistas, que también esto, pues sí, eso es una vertiente bastante también. Decía anteriormente Roberto el tema de, bueno, al final los deportistas se rigen por los impuestos que pagamos todos, ¿no? Pero sí que le quería hacer una pregunta a Mateo, y te voy a pasar el micro porque me dicen que no soy demasiado bien el tuyo. Respecto a cómo se enfrenta un deportista a un contrato de patrocinio o también a una beca, porque con el tema de la beca reciben íntegra, no se suele tributar, entonces un poco que nos expliques eso. Vale, ahora seguro que se oye bien, ¿no? Bueno, pues con el tema del patrocinio, claro, vamos a distinguir lo que es el patrocinio de lo que es cuando él también trabaja por distintos ingresos. Complica mucho cuando hacemos un patrocinio, si es un contrato de imagen, es un contrato de marca, en fin, es muy complicado, pero aquí el deportista principalmente tributa como profesional, solo que lo lleve solo que se lo lleve a través de una empresa, que monte en una empresa, es como profesional, y en este caso hace una prestación de servicios. Se suelen hacer a través de una empresa, pero como Roberto coincide, hay que tener muchísimo cuidado, porque a la mínima, y cuando ves una complicación, pues a la mínima van para allí. Sobre todo vamos a hablar de los contratos a nivel, quizás a los grandes contratos a los que tú tienes más acceso, pero bueno, ahí está la regla 85-15, ¿no? Que es, pues bueno, el primer 15%, el primer tramo, tributa como puedes hacerlo a través de la empresa, pero el resto, el fuerte, el grosso modo, y tributas entonces al 40%, y tributas como empresa pues al 25%, pero claro, luego el palo te viene después. El resto lo haces al 47%, que es el doble, ¿no? Que es el tope. Salvo que seas deportista de alto nivel, que ahí sí que hay una pequeña mejora, porque todos los deportistas sí que tienen hasta, bueno, como todo el mundo, el tramo del 47 vienen a partir, hablamos de grandes empresas, grandes ingresos, a partir de 300.000 euros se tributa ese importe, pero luego, claro, los deportistas de alto nivel
tienen un pequeño beneficio más, que es hasta 600.000 euros. Con lo cual, en distintos tramos aún, pero bueno, tienen un pequeño beneficio. Son pequeños saltos que se van dando poco a poco, pero bueno, que al final es más que merecido. Entonces, y es muy complicado. Luego, cada contrato, sobre todo, hay que tener muy claro qué es lo que... Roberto lo estaba apuntando, yo no pensaba llegar tan desgranado como él, pero hay que tener muy claro qué es lo que él está diciendo, qué es lo que estás patrocinando, qué es la superficie, qué comprende tu patrocinio, qué comprende cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones allí y, sobre todo, cuáles son tus ingresos, que son determinantes a la hora de determinar qué es lo que tú estás percibiendo, ¿no? Entonces, en todo eso. Y es lo que va a determinar que tributes. Pero vamos, la regla es eso. Para los grandes patrocinios, pues el primer 15% tú puedes jugar, pero claro, a partir del 15% tú ya estás tributando como te va directamente a IRPF y puede ser a tu tramo. Para los grandes ya sabemos que son hasta el 47%. De allí a todo un poco más y luego también los ingresos, los premios, que cuando tú estás trabajando por tu selección, lo que percibes por selecciones autonómicas o lo que percibes por la selección, ahí ya te va directamente a IRPF, no tienes mucha escapatoria, ¿no? Ahí te tributas como tiene que ser, al tipo que tú tengas, pero bueno, luego los premios ya pues te van a, como cualquier otro tipo de premio, no recibes cuando sea un tipo de subvención directa que se consigue, pues lleva ya, según tu nivel de renta, pues se tributará a ese nivel. Sí que es verdad que hay algunos que están exentos, pero eso tiene que venir determinado por cada entidad pagadora. Y luego, cada comunidad autónoma sí que tiene algunas especificaciones, sobre todo las comunidades que tienen un régimen fiscal propio, pero luego en cada uno pues va estableciendo determinados límites y determinadas diferencias. Ha comentado Roberto el tema de la residencia, que es fundamental. Lo de los 183 días depende del domicilio, depende quién te pague. Allí son distintas complejidades. Entramos en una casuística inmensa y que en determinados asuntos pues te llega lugar hay que ir a la jurisprudencia, a cada asunto particular y cómo viene determinado el tipo de tributación. Pero sobre todo que nos quedemos con estos grandes números. 25%, que es el de empresa, el de tributación general, que es a través de empresa, pero claro, y luego el otro va por tramos, que es el IRPF, que sí que es verdad que, sobre todo en el deporte adaptado, tenéis una serie de deducciones fiscales que son más que interesantes, y el deportista también de alto nivel, que lo sois porque estáis ahí reconocidos, pues tenéis deducciones en distintas aportaciones que vayáis haciendo, y lo cual a mutualidades y tal, lo cual pues fuera de lo que es cualquier otro tipo de profesional o de trabajador. Yo creo que es interesante. Son pasos que estamos hablando hoy en día y es la situación que tenemos hoy en día. Pero seguro, y estoy seguro, y a eso tenemos que luchar y tenemos que reivindicar en foros como este, pues buscar una mejor tributación para el deporte en general y especialmente para el deporte adaptado. Hablaba Mateo precisamente de esos 183 días que se requieren para la residencia. No computan esos días que tú vas a torneos, que puedes estar una semana o dos. Los tenistas lo saben bien porque están más tiempo fuera que en casa, pero al final su residencia está aquí. Y quería decirle a Roberto, respecto a una cosa que ha comentado también Mateo, de la legislación. ¿En qué posición, tú que conoces al final la legislación de muchos países, en qué posición estamos nosotros con respecto a otros países en cuanto a beneficio? Es complicado. No, pues fíjate, lo triste es que complicado no es. Lo que pasa es que es duro decirlo a veces. Me doy un paso para atrás. Fijaros, España es puntero en la fiscalidad de la cultura, pero puntero. O sea, no digo que seamos el mejor país europeo para invertir en cine, pero somos casi uno de los primeros de los países europeos para invertir en cine. Y además es muy fácil, o sea, tú inviertes en cine y no tienes que andar haciendo complicaciones, tienes una deducción automática, sencillísimo. Antes era más complicado, pero incluso el año pasado lo han facilitado de una forma con una modificación, con lo cual es muy sencillo. Invertir en música, casi somos el mejor de Europa. Tú te dedicas a hacer conciertos y a producir conciertos y tienes una deducción
fantástica, directa, si eres el productor o si eres un señor que quiere invertir en música sin ser productor de música. He hecho en falta esto en el deporte. No entiendo por qué en la cultura, el deporte es cultura. Y esto no es políticamente muy correcto, por eso ponía la cara cuando me preguntaste, porque gente que me conoce sabe que al final siempre esto lo cuento. Es decir, al final creo que el deporte es cultura, el deporte desarrolla a las personas, el deporte ayuda a integrarse a las personas, el deporte es salud. No digo que la cultura no sea salud, pero digo que el deporte es salud. Y no entiendo por qué si yo, como Roberto Álvarez, invierto en una película de cine, me estoy ahorrando el 40 y tantos % de lo que invierto en la película, de lo que invierto, y no puedo invertir en deporte. O sea, del que sea. Entonces, me gustaría que en algún momento nuestros legisladores entendieran que el deporte, con una fiscalidad adecuada, porque es lo que tú decías, toda la inversión que acaba en deporte acaba cayendo en el deportista puntero, pero también en el deporte base. Los deportistas punteros existen porque existe deporte base. Y aquí estamos en estas instalaciones magníficas que seguro salimos ahí y está llena de niños jugando y niñas jugando. Entonces, creo que tenemos mucho que mejorar en la fiscalidad y tanto en vía de incentivos, y luego hablaremos, si queréis, de los eventos de especial interés público, son maravillosos y han venido muy bien, pero son complicados y a veces no llegan siempre al deportista. Tenemos que mejorar, pero tenemos que mejorar en incentivos de inversión directa, que no solamente sea Iberdrola la que puede invertir. Yo no puedo invertir en deporte porque los eventos de especial interés público no están pensados en una persona física, ni en el family office, ni en la familia rica que quiere invertir consiguiendo algo beneficioso para la sociedad y al mismo tiempo teniendo un retorno. Y luego tenemos que mejorar en la definición de lo que hablaba antes, en la definición fiscal de lo que es un artista, de lo que es un deportista. En la norma fiscal, en ninguna existe una definición de lo que es un deportista. Llegamos al absurdo que, y esto no es el objeto de la charla, pero unigamers, los que juegan pues nadie sabe si es un deportista o es un tío que hace cosas. Entonces, tenemos que mejorar, la vida de un deportista son 10 años, 15. No puede tributar una persona que gana en 10 o 15 años de la misma forma que tributa una persona que trabaja 40. Entonces, tiene que haber un diseño ad hoc para lo que es el deporte y si hay una definición ad hoc de lo que es de la fiscalidad para el deportista profesional muy top, eso va a caer en cascada y va a llegar al deporte de base, va a llegar al deportista que está empezando. Y esto es lo que creo que hace falta afrontarlo seriamente desde la legislación de todos los deportes. La siguiente pregunta, y bien lo sabías, era la de los acontecimientos de excepcional interés público, la ley de mecenazgo, la donación, pero es que como me has dado un pase de gol, lo voy a aprovechar. Es decir, voy a aprovechar este foro para, decías, el deporte es cultura, lo que supone el deporte a nivel social y tal, vamos a trasladarlo al deporte paralímpico, y Jorge lo sabe. El deporte es otra opción de vida, o sea, es decir, es como una vida más. Sufren un accidente y el deporte es el que les cambia totalmente el concepto, ¿no es así, Jorge? Sí, total. Es aparte que tiene, bueno, todos los que estamos aquí sabemos las bondades que tiene o que te puede dar el deporte en la vida, pero para una persona que adquiere una discapacidad o una persona que tiene una discapacidad es un motor extra, ¿no?, de vida, es un camino de superación que muchas veces no se plantea nadie, pero que es ahí, es una manera de plantearte, de superarte, de salir de casa. O sea, muchas personas, aparte que tienen o que no sabían que tenían un talento especial para competir, porque nunca lo sabes hasta que no estás en una situación de unas características especiales, un accidente o así, pues descubren que aparte ese deporte, aparte de todo, te ayuda a integrarte un poco más y te ayuda a ser válido en la sociedad, ¿no? Es una persona que te puedes sentir importante. Es decir, he visto a chicos chavales de 7, 8 años que se creen importantísimos solo porque le pegan 2 veces a la raqueta, ¿no? Y no se dan cuenta, y eso es vida, no es, aparte que es deporte, ¿no? Ellos mismos enganchan ese concepto.
Con lo cual, pues lo que decías, a ver si fiscalmente ayudamos a que esto sea una realidad, pues mucho mejor. Ahora ya sí, ahora ya vamos a esos elementos que comentábamos. ¿Cómo crees que cambia o que puede cambiar los acontecimientos de excepcional interés público, esa ley de mecenazgo, esas donaciones? Cuéntanos un poco. Pese a que he sido bastante escéptico y bastante crítico con el régimen que hay de inversión en el deporte, es cierto que los eventos de especial interés público son una medida acertadísima que ha conseguido, fijaros, que se puedan producir en España muchos eventos deportivos. Al final, el evento de especial interés público va pensando más, como su propio nombre indica, en el evento que en el deportista en sí. Entonces, al final, lo que consigue el evento de especial interés público es que España sea competitiva respecto a otros países cuando tengo que organizar un evento. Al final, lo visteis otro día, se ha anunciado que la Ryder Cup viene a España en el 2030 y estábamos en competencia con otros países. Pues, gracias a los incentivos fiscales, probablemente la Ryder se pueda celebrar en España. El deporte de Universo Mujer es un proyecto fantástico y precioso. Gracias a eso se está desarrollando el deporte femenino. Sin duda que ha beneficiado, sin duda que es un elemento muy bueno para las marcas, pero fijaros, insisto, solamente permite que sean las grandes marcas las que inviertan en deporte, y hay otra parte de la ciudadanía y de la sociedad que queda fuera de los eventos de especial interés público, que es pues cualquiera de nosotros o cualquier grupo de riqueza que no tiene una compañía. Entonces, desde luego que el evento de especial interés público y la ley de mecenazgo han mejorado, y en vía de la tradición charity americana hemos conseguido hacer competitivo determinados eventos que no lo eran, pero insisto, creo que le falta la otra parte de la moneda. Es decir, el evento de especial interés público piensa en el promotor. Hombre, si hay eventos en España, probablemente acaben llegando al deportista, pero muchas veces es triste. El evento de especial interés público afecta al promotor y genera riqueza alrededor del deporte, pero muchas veces no llega al deportista. Y esto es lo que, sin embargo, en la cultura no pasa. Como estoy invirtiendo en un evento concreto y genero riqueza para ese evento concreto, al final puedo subvencionar al que se haga la película y por tanto a los que están haciendo es la diferencia. Como lo he visto con cara de meter cuchara, pues le voy a dar paso. ¿No, Mateo? No, pero bueno, ahí sí que es verdad el tema que has comentado, que llega a las grandes empresas. Tenemos muchísima más gente que está patrocinadores, en fin, ojo, mecenas que están apoyando al deporte, al deportista, y hay mucha más gente pues metiendo dinero, que antes estaba solamente pues el Comité Paralímpico, el Comité Olímpico. Ya tenemos a empresas, y luego pues en la Comunidad Valenciana tenemos un milagro, que es la Fundación Trinidad Alfonso, como aquí también está haciendo la Fundación de Enrique Esteire, pues que están apoyando el deporte. Pero yo os lo digo, estos empezaron, el caso que más conozco de la Comunidad Valenciana, pues que empezaron siendo muy pequeñitos, pero es que ahora es residual las ayudas que da el deportista, las becas que da la Generalitat. Sí que es verdad, la cuchara la que meter respecto a lo que estabas metiendo, que está el mecenazgo prioritario, y que tienen aquí, es poquito, ahora lo han mejorado, es hasta el 45%, es el 45%. Estamos muy lejos de ese 90%, pero también es verdad que la tramitación es mucho más sencilla, no tienes que invertir en publicidad, mejora 5 puntos, y luego ya hay que superar lo que es el mecenazgo normal. Bueno, vamos haciendo, es mecenazgo, no es patrocinio. Pero fíjate, el principal problema que siempre ponemos es que un incentivo fiscal tiene que ser sencillo, directo e inmediato. Total. Y el problema es que los eventos de especial interés público generan una burocracia administrativa brutal. Aprovecha que no se te oye. Pues tiene que haber un consorcio, tiene que haber una fundación o una federación que gestione, tiene que haber un
gobierno rector que lo supervise, con lo cual pierdes en el tracto recursos, medios materiales y humanos, dinerarios, cuando hay formas de hacerlo más fácil. Insisto, es que lo tenemos en el cine, no hace falta ni un consorcio, no hace falta ni una fundación, no hace falta un protectorado, no hace falta que el ICA esté haciendo... No, es directo, inmediato. Pues a lo mejor tenemos que, si está inventado, tenemos que copiarlo, cuando encima depende del mismo sitio. Yo, respecto a lo que estabas diciendo, y perdona, es que he sufrido, he vivido en la administración, he trabajado para la administración en todo ese tiempo, yo decía, con el tema de la cultura, y fenomenal el tema de la cultura, pero bueno, yo tenía unos piques tremendos con la parte de cultura, estamos en la misma consellería, y yo diciendo, pues si hay más gente un sábado por la mañana jugando o viendo balonmano, no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de balonmano, que visitantes tiene todos los museos. Quitando la ciudad de las ciencias, o sea, ¿qué visitantes tienen todos los museos? O sea, ¿qué me estás contando? Lo digo por las ayudas, lo digo por todo lo que tienen, que está muy bien que hacen una labor también, pero el deporte, como bien habéis apuntado, el deporte, aparte de riqueza y de trabajo y de beneficios a nivel de formativo, a nivel de salud, a nivel de educación, están en la sociedad, están por todos. Y lo que evita, el gasto sanitario que evita es brutal. Aporta muchísimo más a la sociedad, no quiero también, chismas no, aporta muchísimo a la sociedad y merece un mejor trato por parte por supuesto por parte de los gobiernos, que nos han maltratado, que este fin de semana hemos tenido una desagradable noticia, pero que sea de verdad, que sea mejor tratado por los gobiernos y sobre todo por la parte fiscal. Es que es una injusticia tremenda, es muy complejo. Y fijaros, y más en este foro se entiende, al final la gente cree que el deportista es el gran privilegiado que gana millones y millones. El 95%, el 96% de los deportistas, tú lo has decías, comparten profesión deportiva con profesión privada, llegan mal a final de mes, tienen problemas con la protección social cuando se retiran. Y esto es el deporte en España. Entonces, al final, muchas veces creo que da miedo desde el legislador tomar decisiones que favorezcan al deporte, porque creen que una mala interpretación van a pensar que está favoreciendo a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi o a quien sea, cuando realmente el deporte no son esas figuras. El 90 y tantos % del deporte es gente que trata de ganarse la vida con el deporte. Entonces, y mi problema, yo lo he discutido muchas veces, yo creo que cuando da miedo tomar decisiones o establecer un régimen fiscal determinado para un deportista con diferencias respecto a lo que es un trabajador ordinario o lo que es un profesional ordinario, porque alguien cree que esto puede ser malinterpretado y entender que está favoreciendo al que gana mucho cuando lo que está tratando es de favorecer probablemente al que gana menos. Todo esto evidencia un poco lo que hemos hablado anteriormente, que no estamos mal, podemos decir que estamos bien, pero hay mucho que mejorar, ¿no? Al hilo de esto que comentaba Roberto, yo no voy a ser quien, a un tío de esa reputación, llevarle la contraria y no quitarle la razón. Pero te voy a decir una cosa, nosotros hemos estado unos cuantos meses, y Almudena lo sabe, así por los acontecimientos de excepcional interés público, porque sin la aprobación de esos acontecimientos el plan ad hoc se nos viene abajo. Y ese es un ejemplo, el plan ad hoc sí que es un ejemplo de que la ayuda sí llega al deportista, porque al final de eso se sustenta el sistema de becas, ¿no? Entonces, hay alguna parte que sí llega al deportista, otra tanta, como dice Roberto, no, con lo cual vamos a intentar mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Tú fíjate, ¿tú crees que para el plan ad hoc, que es algo que lleva, creo que es del 92, ¿no? El lado sí. Se creó para el 92. Sí. Es del 92, que está supervisado por la administración pública. ¿Es necesario la complejidad administrativa que... Me lo vas a contar. Aparte, es fundamentalmente una estructura, además en el lado, pero especialmente. Luego puede haber otros que podemos discutir si son más públicos, privados o pseudo, pero el plan ad hoc claramente está estructurado determinada con un control administrativo absoluto. Y sin embargo hay una burocracia que complica, y estoy convencido que de cada 10 euros que entran en el plan ad hoc no llegan los 10 al deportista. Porque por el camino, por la complejidad administrativa, se tienen que perder dinero y tiempo. Cuando insisto, hay fórmulas mucho más directas, o podría ser mucho más directas, con el mismo
tratamiento y con el mismo espíritu, creo que hacerlo mucho más ágil. Y probablemente llegar a mucha más gente. Que no lo cambien, que está muy bien. No, no, pero es verdad, es que de repente te aparece el fee de la fundación, que está en la fundación, gran labor que hacen, pero hay que pagar un fee. Claro, es que al final dice la empresa, yo doy esto. Al final, ¿cuánto llega? ¿Cuánto llega al deporte? Al deportista ya sé que muy poco. Al deporte, a todo lo que es, es mucho más pequeño. Yo te lo digo porque es que si lo hacemos por mecanismo prioritario, al final se come todo el beneficio fiscal que tiene. En tema burocrático, que yo no... Me había quejado a nivel interno por lo que me costaba a mí a nivel en despacho lo que cuesta tramitarlo, pero es una realidad como una casa en lo que has contado y que sería el siguiente paso que se debería de dar, pero como ese tema de la burocracia que hay es un tema que afecta endémicamente a esta sociedad por lo farragosa que es el tratamiento del trabajo con la administración, el funcionamiento de la administración, las trabas que hay, pues es muy difícil de sacar. Pero ¿por qué se hace en el mundo de la cultura? No es del mundo del deporte, pero es que he estado ahí, es que es cierto, es el siguiente paso que nos vamos a simplificar y de la forma que está muy bien fiscalmente y donde hemos llegado, creemos que se ha dado yo creo que está coincidido por todos, que se ha dado un gran avance en los últimos 12, 13 años, pero claro, tenemos que sea mucho más sencillo. Es muy complejo para vosotros. Para nosotros es súper complejo. O sea, y más hablando con personas con discapacidad, que es un mundo. O sea, el deportista de élite con discapacidad, aparte de todos los problemas fiscales que puede tener, todas las retenciones, todos los beneficios fiscales, hay gente que también tiene pues una pensión que tiene que contribuir, que si le dan una beca se la quitan. Entonces hay mucha burocracia por medio que hay que gestionar, que muchos se quedan en el camino por no igualarse a un deportista de élite normal. O sea, hay mucho camino que recorrer en este sentido. Y al hilo de esto vemos la complejidad que existe. Es decir, aquí tenemos dos expertos que nos están explicando, para mí a la perfección, cuál es la situación, pero claro, un deportista de élite, un deportista paralímpico, además yo creo que tener claro que la carrera deportiva tiene un límite y se tiene que formar para ese momento posterior a la retirada, yo creo que también, no sé si lo ves tú también, Jorge, que debería haber una formación en esta materia. Sí. Aunque es verdad lo que dice Roberto, y esto está claro, tú tienes que tener un experto que maneje esa materia a la perfección, pero tú al menos tener esas nociones básicas de por dónde van los tiros. Sí, yo lo habéis comentado antes, también no sé cuántos porcentaje de jugadores en la NBA están durmiendo en la calle y después llega, pues en el tema deportivo, sobre todo el tema de deporte con personas con discapacidad, sí es verdad que nos falta también ese asesoramiento fiscal y asesoramiento en todos sentidos, sobre todo para pedir ayudas, ¿no? También la vida del deportista es muy corta en ese sentido. Pues una persona con discapacidad también puede ser corta y te puedes encontrar que en 20 años no has generado ningún revenue de nada, ni dinero ni nada, te quedas simplemente como en la casilla de salida, ¿no? De cuando tenías 20 años, y mucha gente no lo conoce, y mucha gente llega a una edad avanzada que no ha conseguido absolutamente esos objetivos, bien porque es minoritario o bien porque le falta o los otros son mejores, puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que te encuentras vacío, te encuentras sin ayudas y te encuentras que nadie te ha asesorado en tu camino, ¿no? deportivo. Entonces creo que sí necesitamos ayuda en ese sentido también a nivel fiscal y a nivel de, bueno, pues no sé si el Comité Paralímpico tiene, creo que sí, ¿no? Tiene personal que ayude, ¿no? O que acompañe al deportista en su trayectoria hasta que se retire, vamos que... Ahí está la Oficina de Atención al Deportista para orientar tanto en materia financiera, económica, como en materia laboral, formativa y demás. Creo que es absolutamente indispensable. Hablaba Jorge de este tema, Roberto, y yo te quería incidir respecto a, tú que conoces bien a los deportistas, si hay inquietud por su parte de querer saber o directamente es no quiero saber nada, que me lo lleven. No sé, habrá perfiles de todo, supongo. Claro, al final al final los deportistas son personas, igual que en hay abogados que son de una forma o de otra, médicos que son de una forma o de otra, periodistas que son de una forma o de otra, los periodistas son de muy distinto naturaleza. Entonces hay los dos extremos. Normalmente lo que ocurre es que hay los dos extremos. Está el yo no quiero saber nada, tengo a fulanito o menganito que confío en ellos. Si son así,
en mi experiencia, espero que si tienen a alguien muy cercano con una visión global y que busque las patas de la mesa, el chico le irá bien. Si no tiene a alguien cercano, bien familiar o bien externo, que se preocupe por él y que busque esas patas de la mesa, al chico le va a ir mal, en mi experiencia. Y luego está el otro extremo, sí que hay cada día más deportistas que en la campana de Gauss del deportista, que al final cuando empiezan obviamente no tienen idea ni tienen por qué, porque son muy jóvenes, están centrados en hacer su marca personal y deportiva, entonces cuando llegan al grado de madurez, ahí es cuando empiezan a preocuparse y empiezan a pensar, a querer saber, a querer preocuparse por qué esto lo hemos hecho así y no de otra forma, y sobre todo a pensar en lo que los que nos dedicamos a los deportistas muchas veces llamamos el día N+1, que el día N+1 es el día después de la retirada, el día que dejo de salir en el marca o en el as, mi vida ¿qué es? Eso, el chico o la chica que tiene interés y se preocupa, empieza a estar cada vez más y más preocupada por qué va a ser el día después, y eso implica que quiera enterarse de lo que está ocurriendo. Evidentemente no tiene que ser un experto en lo que estamos haciendo los demás, porque si no dejaría, probablemente haría mal las dos cosas, no. Pero sí que tiene que ser una supervisión. Siempre digo que los deportistas, sobre todo de élite, son empresas y tiene que haber un CEO en esa empresa. O es el deportista el CEO o el presidente no ejecutivo, o es alguien muy cercano a ese deportista el que tiene que ser el presidente o el CEO de ese deportista. Y lo vemos sobre todo en el deporte colectivo, entendido por deporte colectivo, el deporte laboral, el fútbol, baloncesto, a lo mejor es menos importante, pero en el deporte profesional, el deporte individual, tenis, golf, motos, coches, ahí la naturaleza de empresa tiene mucha más relevancia. Entonces necesitas a alguien, sea el deportista o sea alguien cercano, que actúe como CEO, como presidente de ese deportista. Y Mateo, yo creo que nos ha quedado claro, y todos lo sabemos, que somos un país absolutamente puntero en materia deportiva y en materia de éxito deportivo. Quizá tenemos que llegar a ser también puntero en esta materia fiscal. Hemos hecho un trabajo muy importante. Hemos hecho un paso, en muy poco tiempo, un paso muy importante. Pero falta, sobre todo llegando a lo que es el deporte base, que es lo que se ha hecho con estos programas de acontecimiento de excepcional interés, con toda la complejidad que hay, pero hay que dar otro paso. De verdad que hemos estado, yo estoy con los programas de acontecimiento de excepcional interés, como desde el año pasado, no es que como no va Junts, vamos a suspender la tramitación del presupuesto en un año olímpico. Hemos tenido ahí un momento de indefinición muy grande y que no se aprobó hasta que al final, que era la fórmula básica, un real decreto, pero claro, siempre estamos cada 3 años, porque son de 3 años. Entonces, así es muy difícil trabajar. Entonces, somos puntero a nivel fiscal, pues hombre, pues respecto a qué te compares. A mí me gusta también comparar lo que es, no con otros países, porque son ecosistemas distintos, son sistemas fiscales distintos y aquí estamos en el momento que estamos. Pero a mí a nivel interno en España, pues del año 92 hasta 20 años después, prácticamente no se había hecho nada. En estos 12 años se ha hecho muchísimo y cada vez un programa nuevo. Luego está el de Nuevas Metas, que era para, después de que acabara tu vida profesional, pues hacer un nuevo proyecto para reenfocar, para el deportista, para reenfocar, ¿no? Pues para programas de inserción laboral, o bueno, no me fastidia hablar de esto, pero bueno, de cómo un deportista que acaba, pues cómo va a enfocar su vida, porque él piensa, ha acabado todo. He acabado yo como persona, pero ¿qué puedo aportar yo a la sociedad? Hay muchas marcas y hay mucha gente que quiere esos valores que un deportista, pues tú lo sabes, que os buscan a vosotros por lo que sois, porque para haber llegado allí habéis demostrado internamente mucho trabajo, mucha disciplina, muchos resultados. Entonces, punteros, ¿respecto a qué? ¿Respecto a qué te puedes comparar? Cualquier comunidad autónoma, Madrid es puntera, por supuesto, a nivel fiscal. Pero claro, no tiene nada que hacer con País Vasco con País Vasco, con Navarra, y ya veremos. Entonces, cada uno se tiene que comparar con sí mismo y todos los avances legislativos que ha hecho conforme a sus propias normas. España ha mejorado muchísimo y le queda, sobre todo a nivel de simplificación administrativa, sobre todo a ese nivel, y a nivel fiscal
pues yo creo que hemos dado un largo paso y que queda hacer determinados ajustes, pero bueno, confío que vamos en el buen camino, probablemente. Pues el mensaje yo creo que es claro, que es seguir en este camino y poco a poco seguir subiendo peldaños hasta ser, pues eso, el país referencia que queremos ser. Yo la verdad que estaría un buen rato más hablando con vosotros, ha sido un auténtico placer, pero creo que ya estamos en hora, así que daros las gracias tanto a Roberto, Mateo como Jorge, porque ha sido un auténtico placer. Esperemos que todos los que nos han seguido aquí y a través del streaming hayan podido tener las cosas todavía más claras de un tema que es complejo, porque no nos vamos a engañar, es complejo, pero desde luego que yo al menos me llevo muchas enseñanzas de esta charla de aquí, así que muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Gracias.